Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por sumarse y por estar acompañándonos hoy. Realmente para nosotros es un placer estar dando inicio a una nueva sesión de nuestras charlas, de nuestro conversatorio de News and Talks. Es un placer tener las importantes personas que hoy nos están acompañando, referentes, todas ellas y líderes en la temática que nos convocan en esta jornada. Ustedes saben que el día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de Erradicación de Violencia contra las Mujeres y se ha propuesto a partir de la ONU 16 días de activismo que se llegan hasta el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que en línea con eso, desde Newsan queríamos promover estos espacios de reflexión para trabajar en estos temas que tanto nos aquejan como sociedad hoy en día. Y nos pareció muy importante seguir haciendo esta articulación público-privada que venimos trabajando hace muchos años desde la compañía y que nos parece tan relevante para trabajar este flagelo que es la violencia contra las mujeres. Por eso invitamos a referentes tan importantes. Tenemos hoy acompañándonos Alba Rueda, que es la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidad. Y también agradecerle a Andrea Walde de Pharmacity y a Poli Argento de YPF por estar acompañándonos hoy. Así que sin más les doy la palabra a Sil Mondino, que es nuestra líder y advisor en diversidad, y nos va a estar moderando hoy y acompañándonos en este panel tan lindo. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidas a todos y todas en este panel. Gracias, Marcela, por la palabra y tengo el honor de hablar con estas mujeres líderes en organizaciones tanto público y privada. Y vamos ahí también a tomar contacto con buenas prácticas organizacionales o con distintos abordajes de la temática que, como bien introducía Marcela, es un flagelo en nuestro país y organismos internacionales están ya planteando que está aumentando lamentablemente los hechos de violencia de género y contra las mujeres durante esta cuarentena, esta pandemia por COVID-19. Ahí entonces, Alba, ¿qué acciones se están llevando, estás liderando desde el Ministerio en la temática de prevención y erradicación de todas las formas de violencia en la agenda política y la agenda pública que sabemos que estás liderando? ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta actividad. La verdad, la valoramos un montonazo, sobre todo porque tiene que ver con poner también en relieve una perspectiva de diversidad respecto a los planteos tan necesarios sobre las violencias por motivos de géneros. Bueno, principalmente, como sabrán, en diciembre del 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuestión que es un paso significativo para poder poner en la primera plana de las agendas públicas la variable y la perspectiva de género y diversidad. Y esto significa un cambio también muy significativo en clave de políticas públicas. Por un lado, durante lo que fue este año 2020, digamos, lo que tenemos como un gran motor de iniciativas políticas tiene que ver con el Plan Nacional de Acción contra las Violencias. Este es un plan que es un compromiso de Estado, de gobierno nacional, con los 22 ministerios nacionales, que se va a desarrollar en los próximos 2 años y que efectivamente tiene un cambio de paradigma fundamental sobre el abordaje de las violencias, sobre todo porque incorpora también la perspectiva LGBT para poder pensar justamente estos ámbitos, no solamente donde se pueda prevenir la violencia, sino que también principalmente tenga que ver con los abordajes sobre las violencias por motivos de género. Creo que entonces uno de los grandes ejes donde se sitúan hoy las políticas públicas es para poder recuperar la riqueza de la perspectiva de género, que es hablar, por un lado, de las desigualdades estructurales, de las desigualdades entre las personas, y abordarlas sabiendo que efectivamente se constituyen en un cambio cultural, pero que se inician con agendas
agendas políticas. Y esas agendas políticas, el Ministerio de las Mujeres y nuestro gobierno quiere liderarlas, planteando justamente un compromiso para la erradicación de las violencias. Ese es uno de los pasos más significativos que nosotras tenemos, porque en principio tiene que ver con reconocerlas, y por el otro lado, ese reconocimiento también tiene que ver con la visibilidad. Tiene que ver principalmente con poder empezar a tener registros, digamos, complejos acerca de lo que son los transfemicidios, travesticidios, también los crímenes por prejuicio, crímenes de odio, y justamente, digamos, este cambio de abordaje tiene que ver con tomar en cuenta que previo a los crímenes también lo que hay son tipos de violencias extremas, y poder identificarlas y trabajarlas en conjunto es parte de esta misión que el Ministerio tiene. Entonces, en conjunto con otros ministerios, como el Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Seguridad, nuestro ministerio, el abordaje sobre políticas que hacen a las violencias extremas es necesario para poder resituar justamente no solamente el carácter preventivo de las violencias, sino también lo que significa el abordaje en términos de recorrido institucional. Sabemos que muchos de esos son los desafíos más importantes de nuestro país en torno a las violencias contra las mujeres y las personas LGBT. Y eso tiene que ver con que realmente el ámbito judicial es un gran desafío para muchas de las situaciones que se presentan como denuncia, y que realmente allí todavía hace falta abordar, digamos, actualizar información, actualizar normativa, y que sobre todo eso tenga en cuenta nuestros recorridos de vida, los modos en los que vivimos, porque muchas veces fundan también los modos en los que se nos violentan y se nos matan también. Entonces, justamente, digamos, esa es una de las líneas más fuertes, la prevención, el abordaje sobre los lugares donde se trabaja, los centros integrales para abordar el tema de las violencias por motivos de género, bueno, incorporando la perspectiva LGBT, así como también formación, capacitación dentro de los ámbitos para resguardar el acceso a justicia, y principalmente esto, un cambio de paradigma sobre las violencias que es muy necesario en un contexto donde podamos hablar justamente de esto, de las violencias por motivos de género, y su erradicación en los próximos años, que es uno de los puntos más sensibles y más complejos también para abordar, sobre todo porque tiene que ver con patrones culturales, pero sobre todo con un abordaje institucional, y creo que esa es la clave de transformación, de cambio cultural que estamos apostando. Alba, creo que es la primera vez, ¿no?, en la historia, esta articulación con tantos ministerios a través de una agenda con perspectiva de género, que obviamente celebramos y también nos parece sumamente interesante a la hora de abordarla, ¿no?, esta agenda como vos lo planteabas. Y quiero consultarte o quiero preguntarte sobre este cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de paradigma que vos planteás a la hora de trabajar sobre la erradicación y la prevención, pero más allá de un género de las mujeres, sino de todo el colectivo, ¿no? Esta cuestión de la mirada de la diversidad y la mirada de la perspectiva de género dentro de la agenda. Me interesaría abordar sobre este cambio de paradigma que vos estabas planteando, ¿no? Bueno, ustedes saben que principalmente uno de los primeros ejes por los cuales emerge el sujeto político de la diversidad tiene que ver con el reclamo de derechos, y principalmente no un reclamo de derechos en términos abstractos, sino muy situados en las violencias que el Estado históricamente ejerció sobre las personas LGBT. La criminalización de las identidades trans, la criminalización a partir de instrumentos que penalizan y persiguen a las personas, por ejemplo, en prostitución, o cómo se sitúa justamente, digamos, las barreras de criminalización, cómo se administran, digamos, algunas normativas que buscan, nuevamente, tender a reducir los problemas estructurales de nuestra sociedad en la criminalización de aquellas personas más vulneradas en derechos. Eso principalmente pasa con las personas trans, y es uno de los puntos de mayor urgencia que debemos abordar, y por eso, digamos, este año, durante lo que fue estos últimos meses, principalmente el día 4 de septiembre, se publica en el Boletín Oficial
digamos, esta medida que adopta el presidente sobre el cupo trans en la Administración Pública Nacional, porque justamente pensar en este cambio de paradigma significa también abordar las desigualdades, sobre todo las desigualdades estructurales. Y, digamos, esas desigualdades tienen que ver con generar otras oportunidades. El cupo trans en Argentina es la oportunidad justamente que tenemos para poder situar otro tipo de proyectos de vida que tiene que ver con una integralidad de derechos. Por un lado, no solamente, digamos, resguardar el acceso al empleo, sino también la permanencia y sobre todo, digamos, trabajando en los principios de no discriminación y trato digno hacia las personas trans. Y después, digamos, en concreto es abordar dos líneas de política pública que lo dice el decreto explícitamente. Por un lado, la terminalidad educativa y por el otro lado, la formación en el empleo. Es decir, es abordar un tipo de política pública que tenga como destinataria los sectores más castigados por las desigualdades y que esas desigualdades puedan ser justamente abordadas de manera integral. Para nosotras, la integralidad de los derechos es algo irrenunciable, es un enfoque, es un encuadre que tenemos de gobierno y sobre todo en la línea transversal. Necesitamos trabajar de manera transversal con todas las instancias de nuestra sociedad para poder erradicar los tipos de violencia. Yo creo que un modo de promover derechos y sobre todo, digamos, de abordar las violencias es el reconocimiento de las diversidades, es poder situarlas nuevamente digamos, en vidas valiosas, en vidas que valen la pena ser vividas, en vidas que puedan tener resguardos de los derechos más fundamentales. Y creo que esa línea es, digamos, una de las que nos interesa desarrollar porque sabemos que efectivamente, digamos, tenemos que abordar los ejes de violencia en términos de atención, de acceso a la justicia, pero también tenemos que considerar que todavía nos falta mucho en términos de cambios culturales para poder poner en valor la vida de todas, de todos, de todes, y es justamente una agenda que busca promover y situar, digamos, una agenda desde la diversidad y desde las desigualdades. Yo creo que en eso realmente el feminismo ha sabido como situar muchos de esos planteos a partir de lo que son las perspectivas de la interseccionalidad, es decir, trayendo a cuenta lo que son las desigualdades étnico-raciales, las desigualdades sociales, económicas, y también las desigualdades que surgen a partir de investir determinados cuerpos, géneros, y esto en un intercambio social realmente crea, digamos, un abordaje distinto de las políticas públicas. A nosotras nos interesa que las políticas públicas se dirijan allí, a nuestros territorios, a los lugares donde donde mayormente se marcan las desigualdades. Y creo que este es uno de los aspectos en los que vamos a trabajar también en los próximos años, realmente teniendo convicciones respecto a lo que es digamos, que un cambio cultural arranca con una agenda política. Y esto tiene que ver sobre todo con visibilizarnos y darnos valor en las capacidades que tenemos y en la potencia transformadora de nuestras sociedades. Mencionaste la articulación con actores claves, tanto del territorio como de nuestro país, de los sistemas. ¿Cuál es la vinculación que ustedes están pensando, diseñando con el sector productivo, con el sector privado, con las empresas, desde el ministerio en esta agenda, si querés, de derechos, agenda política y de derecho que estás planteando? Bueno, ahí hay que encontrarle mucha textura, porque como todas sabemos, no existe solo un ámbito privado, sino que existen muchas, digamos, modalidades de constituirse en ámbitos privados. Hay cooperativas de trabajo, hay empresas recuperadas, hay, digamos, una economía social, hay determinados ejes donde se pueden desarrollar estos dispositivos que son de política pública para la promoción de derechos. Nosotras, por un lado, empezamos teniendo una línea de definiciones, sabiendo que el primer responsable es el Estado y debe cumplir justamente con el cupo trans, como para poder mostrar esto principalmente, ¿no? Que son en nuestras instituciones, la representación de la diversidad es un valor que realmente enriquece, democratiza y muestra justamente que podemos habitar instituciones diversas. Y a partir de eso también genera otro tipo de definiciones para poder generar articulación con el sector privado, digamos. Y en eso creo que hay que tomarle
digamos, la textura a cada una de esas estrategias. Principalmente para nosotras es la promoción de los derechos, saber que justamente garantizar una oportunidad es tener en cuenta también las desigualdades, y realmente creo que ahí es un desafío cultural muy grande, y es que realmente para determinadas personas y en sociedades tan exigentes como la nuestra, realmente digamos, la generación de oportunidades permite como tener quizás una respuesta a la desigualdad estructural. Lo que quiero decir es que muchas personas trans se han visto realmente expulsadas del ámbito educativo, del ámbito de la formación en el trabajo. Y esto, digamos, el eje de las acciones afirmativas permite generar otras oportunidades, recuperar, digamos, una línea de desarrollo integral en la vida. Y me parece que en esa parte, en la parte de promover, incentivar y sobre todo darle valor, que no es solamente tener en cuenta, digamos, el mérito, sino también los trayectos de vida, los enormes desafíos de abordar justamente estas cuestiones, que es reconocer la desigualdad, la desigualdad por motivos de género, o sea, no nos deja en el mismo lugar, y tampoco es un punto de inicio cero. Hay desigualdades estructurales, y para esa, sin duda, el Estado tiene que crear los puentes para poder acercar, digamos, oportunidades para todas las personas. Esa es la línea principalmente para trabajar con los ámbitos privados, reconocer las desigualdades y que el Estado sea el primero en comprometerse en romper con esto. Por eso el acceso a la educación, la formación para el empleo, tiene que ser una garantía para todas las personas trans, y no solo para las personas trans, pero creo que el eje, digamos, se sintetiza muchas veces en el abordaje de las disidencias, de las diversidades. Andrea, ahí también interesante ver el mix, ¿no? De ustedes desde Pharmacity, desde todas las acciones que vienen llevando adelante. ¿Y cuáles son estas buenas prácticas o estas acciones que están hoy tanto diseñando como implementando a la hora de pensar, como bien contaba Alba, una línea que erradique la violencia y promueva ámbitos libres de violencia dentro de Pharmacity? Buenos días a todas y a todos. Gracias, muchas gracias por la convocatoria a conversar con estas personas tan impresionantes en lo suyo. Gracias, Silvana, por la pregunta. Yo estaba escuchando muy atentamente lo que comentaba Alba con tanta claridad, con tanta claridad. Y anoté algunas palabras porque tienen que ver también con el prisma desde el cual desde Pharmacity empezamos a pensar en las políticas para género y para diversidad, y concretamente en lo que estamos hablando esta semana sobre los temas de violencia de género. Y tiene que ver con algo que ella dijo muchas veces y que es el cambio cultural. Estas políticas, esta agenda, no llegan por la ventana ni las podés implementar sobre un terreno que no está fértil. Necesitas primero instrumentar en la organización un cambio cultural que tenga que ver con una centralidad en las personas que integran esa organización y un reconocimiento de que estamos hablando de derechos humanos, que no estamos hablando de una acción de responsabilidad social tradicionalmente vieja, digamos, desde esta noción, sino que estamos accionando sobre derechos. Si te tengo que contar, el recorrido de Pharmacity es largo en este ámbito. Arranca, no tan largo como la compañía, que es de 1997, pero sí arranca en 2013, y con un programa de voluntariado que tenía la compañía, en donde un pequeño grupo de trabajadores y trabajadoras de Pharmacity decidieron trabajar el tema de la violencia de género. Y nos acercamos a la Casa del Encuentro, allá por julio del 2013, a preguntar de qué manera podíamos colaborar y trabajar con ellos y con ellas, y nos dicen,
Bueno, necesitaríamos construir una juegoteca para los niños y niñas que vienen a acompañar a sus madres cuando vienen a atenderse o a hacer una denuncia o a traer su caso con nosotras. Bueno, emprendimos allí esa primera actividad muy desde el lugar, desde el voluntariado, que también tiene que ver con una actividad muy típica del sector privado. Y lo voy contando así como creyendo en una línea de tiempo, para que también dar esa dimensión de desde qué lugar también las compañías pueden ir cambiando la mirada sobre esta temática. A partir de aquí seguimos muy conectadas con la Casa del Encuentro, participamos y acompañamos los informes de femicidio y empezamos a trabajar con el entonces Instituto Nacional de la Mujer en un convenio para formular capacitaciones para toda la compañía, somos 6.500 personas, sobre violencia de género. A partir de allí hicimos un protocolo para trabajar los temas porque empezábamos a advertir que se presentaban casos, y también queríamos contribuir con el afuera, no solamente desde el adentro, desde la empresa y la compañía en sí misma, que ya es un pequeño universo, sino también con los clientes, los pacientes que pasan por las farmacias, que son millones. ¿De qué manera poder hacer campañas, poder trabajar en la difusión de cuáles son esos signos de las violencias? Hicimos el protocolo, instrumentamos una licencia para casos de violencia de género, que fue evolucionando, empezando y trabajando el tema de la primera escucha, trabajando con el área de recursos humanos, capacitando a todos los equipos para que se entendiera de qué estábamos hablando cuando hablábamos de violencias, y fundamentalmente aprender, porque es un tema que hay que conocer para poder trabajar y tratar en toda su dimensión. Entonces aprendimos los procesos de las violencias, aprendimos que el femicidio o el travesticidio o el crimen de odio es la punta del iceberg, pero abajo pasan un montón de cosas que hay que saber entender, saber escuchar y saber, y es lo que decía un poco Alba, el carácter preventivo, saber atajar a tiempo, ¿no es cierto? Y después, bueno, hicimos muchas campañas de difusión de la línea 144, de materiales que tengan que ver con si te pasa esto no es violencia, esto no es que te quiere, esto no es el amor romántico, digamos, empezar a ir derribando y haciendo caer todos esos mitos que tanto daño han hecho históricamente a los géneros, y fundamentalmente tantas víctimas han generado. De la mano también de otras instituciones hemos seguido aprendiendo, nos acercamos al programa de ONU Mujeres, que vos conocés bien también, y firmamos los compromisos del empoderamiento de las mujeres, y a partir de ahí hicimos el autodiagnóstico de la compañía, tratando de analizar con muchísima acidez y con muchísima transparencia qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que todavía ni siquiera empezamos, qué nos falta, y diseñamos un plan de acción que empezamos, por supuesto, a implementar, y como suele suceder en todas las cuestiones de derechos humanos, es como la línea del horizonte, uno camina y se va alejando. Siempre hay más agendas, siempre hay más para hacer, y en eso estamos. También estamos trabajando con otras instituciones y hemos diseñado recientemente un protocolo sobre violencia laboral y acoso en consonancia con el convenio 190 de la OIT, y estamos trabajando muy fuertemente en la capacitación en toda la organización en este tema. Por supuesto, todo esto que estoy contando, que se despliega en acciones, que se despliega en capacitaciones, que se despliega en el trabajo sobre los nuevos liderazgos, porque vos, para implementar todo lo que Alba decía, necesitas en una organización, en la que sea, pero en el sector privado, que es de lo que yo voy a hablar ahora, necesitas liderazgos inclusivos, con perspectiva de diversidad y con perspectiva de género, porque si no, no sirve. Es como que estar forzando una agenda si no tenés quien la implemente y quien la lleve adelante. Entonces estamos trabajando mucho sobre los liderazgos. Esto va en proceso, y en el medio de todo esto llegó la pandemia. Con la pandemia
claramente las situaciones de desigualdades estructurales a las que se refirió Alba se agravaron. O sea, si hay algo que nos desnudó la pandemia es las brutales desigualdades, las brechas que existen en nuestra sociedad, la brecha de género, la brecha tecnológica, la brecha de cuna, todas las brechas que hacen que haya que hacer correcciones que no alcanzan con algunas acciones aisladas, sino que tienen que ver con intervenciones. Desde ese lugar profundizamos la agenda y fue todo un desafío porque en pandemia las compañías, las empresas en general, estuvieron muy preocupadas, muy fuertemente preocupadas, sobre todo en los primeros meses, en mirar lo que todo el mundo miraba en ese momento también, además de, por supuesto, la salud de las personas, que fue la prioridad, que eran los números, o sea, que fuera sustentable las empresas en el contexto en el que estábamos todos insertos con la pandemia. Entonces, frente a eso, y acá voy también a un concepto que trajo Alba, que es la decisión política, porque tenés la agenda y la decisión política, las dos cosas necesitas para implementarla. La decisión política fue no soltar lo que veníamos haciendo, sino reforzarlo. ¿Por qué? Porque en pandemia las desigualdades se profundizaron, porque en pandemia hay más casos de violencia de género, porque en pandemia las desigualdades en la distribución de los roles y las responsabilidades no remuneradas se profundizaron aún más de lo ya desiguales que eran. Entonces, sobre eso sí, seguimos haciendo campañas y seguimos trabajando activamente. Hicimos la campaña de barbijo rojo, porque además como Pharmacity es un servicio esencial, estaban abiertas las farmacias, y era una enorme oportunidad para poder hacer una campaña difundiendo el tema de la lucha contra la violencia. Entonces, conscientes de eso, le pusimos mucha más fuerza aún, si era posible, de lo que veníamos haciendo, porque el momento ameritaba, porque la realidad era mucho más grave de lo que ya lo era. Poli de YPF, Pharmacity está en el segmento de retail, YPF está en un rubro totalmente distinto. Nos dimos el lujo de un panel con distintas miradas, y ahí, ¿cuál es el abordaje que vos también liderás desde esta compañía en la temática, ¿no? ¿Cuáles son las acciones, las buenas prácticas que están llevando adelante? Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Antes que nada, agradecer el placer de poder escuchar a Alba y a Andrea. Siempre es inspirador y un enorme aprendizaje escuchar otros puntos de vista. Así que gracias por esta posibilidad. Como decían las dos, creo que hay un camino, que hay un recorrido que vamos trazando como compañía. Si bien no somos una compañía específicamente de retail, hay una gran parte de nuestra compañía que es retail, que es toda la red de estaciones de servicio, y de algún modo YPF es como un universo con pequeños subuniversos, y eso la hace rica y desafiante, enormemente desafiante. Nuestro tránsito a lo mejor es un poco más cercano, más corto. En 2017 incluimos la equidad de género como un valor ético corporativo, y después decidimos que ese valor tenía que ser equidad de género y diversidad. Habíamos empezado por la equidad de género porque nos parecía que era la deuda más evidente que teníamos con las mujeres de la compañía por ser la minoría más grande de la compañía, pero tiene que ser pensado en términos de diversidad. Y para ir ordenando un poco lo que quiero compartir con ustedes, en relación a todo lo que tiene que ver con violencia, nosotros empezamos trabajando en casa, empezamos diciendo, bueno, tenemos que tener una política de diversidad e inclusión. ¿Qué significa que queremos ser una compañía que valora la diversidad, que valora la equidad de género? ¿Cómo la vamos a valorar? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que se espera de cada integrante de la compañía para que eso ocurra? Y eso fue lo que nos motivó a tener esta política y
y a transmitirla como una vivencia, a comunicarla, a contarla, a hacer millones de recorridos por cada instalación diciendo por qué esto es importante para la compañía. El paso siguiente fue decir, nuestra compañía tiene que ser un lugar donde no haya situaciones de violencia, de acoso, ni de maltrato laboral. Y empezamos estableciendo una política del lugar de trabajo libre de acoso que la acompañamos con un manual de comportamiento para aquellas conductas dudosas, para aquellas situaciones que a veces no las entendemos como una violencia, pero que muchas veces son el pasito que va venciendo la barrera para después llegar a la situación de violencia, ¿no? Hay algunas conductas, algunas formas de expresarnos que en determinados ámbitos están naturalizadas y que sí constituyen un primer paso a una situación violenta. Entonces, ese fue el camino inicial. Mientras estábamos transitando esto, impulsado desde el Comité de Diversidad, el Comité de Diversidad del cual yo formo parte, tiene participantes de todas las áreas de la compañía, recursos humanos, compliance, negocio, somos un equipo bastante diverso, empezaron a surgir casos de colaboradoras de YPF que se acercaban planteando que estaban viviendo situaciones de violencia en sus casas. Entonces ahí nos dimos cuenta que si bien no era violencia laboral, la violencia venía al trabajo. Venía al trabajo porque esto estaba impactando en el desempeño de estas mujeres, en su situación cuando estaban en el trabajo, y también porque en ámbitos como las estaciones de servicio, la violencia venía al trabajo además acompañada del violento. O sea, en un espacio abierto, donde es un espacio público y puede entrar cualquiera, hubo más de una situación en que definitivamente la violencia fue al trabajo. Entonces, empezamos a pensar cómo acompañamos a las mujeres de YPF que estén atravesando estas situaciones, y pensamos en las estadísticas y decimos, 1 de cada 3 mujeres sufrió o puede llegar a sufrir una situación de violencia. En YPF trabajan más de 4.000 mujeres, o sea, hay un universo de más de 1.000 mujeres que podrían estar atravesando una situación de violencia o haberla atravesado o estar por atravesarla. Entonces, es clave para nosotros cuidar a nuestras mujeres. Y ahí empezamos el año pasado a trabajar en un protocolo para situaciones de violencia doméstica. Para esto definimos un subcomité de violencia y equipos de contención regionales. Y lo que hicimos en este ámbito fue incorporar a las áreas de la compañía que más cerca están de las mujeres. Y en esto quiero decir, servicios regionales de recursos humanos, nosotros como parte del Comité de Diversidad, compliance, pero clave en esto es la participación del área de salud de YPF, que incluye el servicio médico y la obra social de YPF. Porque generalmente, cada vez que aparece una situación, aparece ahí. Es el lugar de confianza, es el lugar de seguridad. Tanto el área médica como la obra social de YPF tienen un reconocimiento interno muy grande, es un espacio seguro. Entonces, contar con ellos, contar con el apoyo de médicas, de médicos, de asistentes sociales, la verdad que para nosotros fue clave para decidirnos y para animarnos a tomar este desafío. Es un camino que estamos aprendiendo, nos estamos capacitando. Como decía Andrea, cuando empezás a transitar y crees que estás llegando a un lugar, te das cuenta que te falta un montón más y que parece algo nuevo, y es este desafío de estar aprendiendo y disponibilizando herramientas para las personas que están en situaciones más complejas y más vulnerables. Sin duda hay algo de construir desde lo cultural, desde el contexto, desde quiénes queremos ser como compañía. YPF tiene un rol clave en el país, cuando viajamos en la ruta y llegamos a un YPF es como llegar a un lugar seguro. Entonces, creo que la manera en cómo nos tratamos nosotros sin duda extiende a cómo tratamos hacia afuera, y puede ser una inspiración
cómo tratarnos, ¿no? De empezar a construir una sociedad con respeto, con inclusión, con el abrazo a la diferencia como algo positivo, constructivo, inspirador, innovador. Creo que es clave que este abrazo a la diversidad tenga que ver con la construcción. Me parece que nos acerca en un montón de puntos, más que alejarnos. O sea, por lo menos esa es mi opinión personal. Gracias, Poli. Ahí también tu mirada sobre el proceso, ¿no? Sobre el bienestar de las personas, lo que planteabas desde su recorrido como IPF. Y sí, esto de la mirada también de la organización en todas las aristas y en todas las unidades de negocios. Marcela, ¿cuál es el recorrido de Newsan dentro de esta temática? Gracias, sí, la verdad que un placer escuchar a Alba, a Andrea, a Poli, y tenemos caminos parecidos, ¿no? Recién cuando escuchaba a Andre me acordaba, nuestros primeros pasos también fueron con la Casa del Encuentro, ya por 2013. Tenemos un punto ahí de contacto muy parecido. Y la verdad es que recién pensaba cuando las escuchaba lo que nos pasó en Newsan a lo largo de estos años. Empezamos ese recorrido hace ya varios años y la verdad es que la transformación cultural fue como un torbellino que nos fue arrasando. Si bien nosotros creo que tenemos muchos intraemprendedores, que somos varios los que tenemos como el foco bien puesto en abordar esta temática y trabajar muy fervientemente con un foco muy claro, la realidad es que también la situación de la sociedad nos llevó como un torbellino a trabajar la temática y creo que la transformación cultural de la que Sil hablaba al principio fue parte de este cambio en la compañía que se viene dando hace ya varios años. La realidad es que hoy lo que quería compartir un poco con ustedes es el recorrido que tanto hablábamos y pensar un poco desde esos primeros pasos cómo fuimos haciendo y que quizás puedan otras compañías también tomar de ejemplo o de base. Esto, digamos, lo que les voy a compartir es un poco lo que a nosotros nos sirvió y cómo fue nuestro recorrido. Nosotros empezamos básicamente con entender dónde estábamos parados y claramente donde estábamos hace 5 o 6 años cuando empezamos a trabajar la temática no es el lugar donde estamos hoy. Hemos evolucionado mucho, pero eso nos lo permitió, ese análisis, esa evolución nos permitió entender primero dónde estábamos situados y para eso hicimos el primer mapa de la diversidad. Y nos llevamos algunas sorpresas, otras cosas que creíamos que eran así, pero por ejemplo surgieron obviamente el 35% de la compañía que conforma, de personas que se identifican con el género femenino, con el género de las mujeres. Después de ese primer estadio de análisis y de diagnóstico, empezamos a gestionar y a llevar adelante un master plan de diversidad. Este master plan de diversidad lo que tiene son cantidad de acciones que fuimos llevando adelante todos, digamos, estos últimos años, con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con ampliación de las licencias, que también ustedes contaban, para no gestantes, con un programa de inclusión sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, por supuesto con capacitaciones de sensibilizaciones, entender desde el marketing y todas nuestras agencias qué mensaje estaban dando nuestras marcas hacia el consumidor final y cuál era el mensaje, si ese mensaje se relacionaba con aquel propósito de la compañía y era eso lo que queríamos transmitir a la sociedad. Todos esos cursos de acción que empezamos a llevar adelante, si se quiere, terminan con un hito que marcó fines del 2019, que empezamos a trabajar muy fervientemente toda la cuestión de erradicación de la violencia con el protocolo. Termina y arranca, en definitiva, porque lanzamos el protocolo y arrancamos un camino que, les diría, todo el 2020 lo tuvimos que ir ajustando y ahora les voy a ir contando un poco lo que fuimos haciendo. El protocolo básicamente de erradicación de violencia contra las personas que se identifican con el género femenino en la compañía, en primer lugar estaba pensado hacia el interior de Newsan. Este año, por supuesto, en pandemia y pensando y viendo también los alcances lamentables que el flagelo de la violencia ha tenido hacia el interior de las casas de cada uno de nuestros colaboradores, lo que hicimos fue ampliarlo y ponerlo a disposición también y hacer un acompañamiento y un asesoramiento hacia las personas que estaban lamentablemente siendo víctimas de violencia dentro de sus hogares. Y algo muy importante que hicimos con el protocolo fue hacer un protocolo de open source. ¿Esto qué quiere decir? Lo pusimos a disposición de todas aquellas compañías que quizás estaban en unos estadios un
un poco más atrás y estaban empezando a trabajar la temática, entonces lo pusimos a disposición de todas aquellas empresas que lo quisieran utilizar, pero además no solo pusimos a disposición el protocolo, que de hecho las invito a verlo y a bucearlo, está subido a nuestra página web, así que lo pueden consultar, pero lo que me parece más interesante también es que todo el camino recorrido fue puesto a disposición y aquellas compañías que les interesaba llevar adelante la temática, las empezamos a acompañar no solo en la implementación, sino en todo el recorrido, desde el mapa de la diversidad, las campañas de concientización y capacitación hacia el interior y hacia el exterior de la compañía, como las agencias que les decía, con los consultores, con los proveedores, con toda la cadena de valor. Después también toda la campaña de comunicación interna, que es sumamente relevante. Después de la implementación propiamente del protocolo, nosotros llevamos adelante mucha campaña de concientización y una autoevaluación que fue obligatoria para todos los colaboradores para entender si aquel protocolo que con tanto ímpetu habíamos lanzado, bueno, efectivamente había permeado hacia dentro de la organización y se entendía cuál era el curso de acción en caso de recibir una denuncia o alguna consulta. Todo esto lo que hicimos fue ponerlo a disposición de todo el sector privado y de las organizaciones, y de hecho lo refuerzo, aquellas organizaciones y las empresas que deseen aplicarlo, por supuesto, cuentan con todo nuestro acompañamiento para llevarlo adelante, porque realmente lleva muchos años y lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo implementarlo, entonces quizás entre las compañías y esta articulación que podemos generar con estos espacios, lo que nos permite es quizás facilitar un poco ese trabajo que entre todos podemos hacer un poco más simple y más llevadero. Requiere mucho trabajo, pero realmente la transformación cultural de la que hablábamos es muy enorgullecedora y me parece que ese trabajo vale la pena porque el cambio que estamos generando es sumamente relevante. Y la verdad que un panel de lujo, nos podríamos quedar toda la tarde escuchando, siempre estamos corriendo con el tema del tiempo. Miradas distintas sobre la temática, abordajes distintos. Lo que nos plantea es que tenemos que seguir en esta agenda de transformación cultural, de apropiación de la temática al interior de las organizaciones para traccionar a la realidad. Hablamos mucho de procesos, de miradas, y como a cierre de esta charla, que creo que también coincido, Marcela, te tomo alguna palabra que va a ser el kickoff para seguir trabajando en esto. Solo una palabra de cada una de ustedes a modo de cierre de esta primera conversación sobre la temática. Así que solo una palabra, estamos muy, muy justitos con el tiempo. Así que Alba, primera tu palabra que quieras dejarnos hoy. Hablamos de puentes, de crear puentes de colaboración y fortalecimiento. Creo realmente en una iniciativa como esta, sobre todo desde la perspectiva de género, con las mujeres, con la diversidad. Hemos sido responsables de grandes luchas y grandes conquistas también en nuestra sociedad. Conquistas que nos hacen más democráticas, que nos ponen en una sociedad más igualitaria, más diversa y que reconoce la diversidad y la pone en valor. Así que apostando a estos diálogos y sobre todo para la construcción de nuestros escenarios posibles para realizarnos, bueno, estamos muy, muy contentas y a disposición, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alba. Andrea. Retomo lo que dice Alba, construcción colectiva. Esta agenda necesita de la construcción colectiva, necesita del sector público, necesita del sector privado, necesita de la sociedad civil, necesita del faro de organismos internacionales que nos pongan esa guía, ¿no es cierto?, desde a dónde apuntar, y fundamentalmente de la voluntad política, la decisión política en cada organización, inclusive dentro de las organizaciones del sector privado, tomar conciencia y tener en claro, como bien decía Marcela, también entre nosotros colaborar y ayudarnos y poner esas buenas prácticas en común para ganar tiempo y ganarle tiempo a la violencia y ganarle tiempo a todo lo que va menguando derechos para poder ir construyendo más derechos y poder ir garantizando más derechos. Porque no hacerlo no es ser neutral, es tomar partido porque los derechos no sean efectivos. Y creo que en eso tenemos todos una obligación enorme, estemos donde estemos. Gracias, Andrea. Placer escucharte. Poli. Bueno, yo voy a abrir la dimensión individual y personal en esto. Por supuesto, adhiero a lo que dijo Alba, a lo que dijo Andrea, así que no lo quiero repetir. Me parece importante tomar el compromiso individual,
saber que cada uno de nosotros, en el ámbito en el que estamos, podemos hacer una diferencia. Haya una política, no haya una política. Tengamos el contexto propicio o no tan propicio, pero el que en cada decisión que tomemos, en cada manera de contactarnos con el resto de las personas, seamos respetuosos, valoremos la diversidad, valoremos y respetemos los derechos, creo que nos ayuda a construir mejores empresas, no solo desde el sentido humano, sino seguramente van a ser mejores empresas desde el punto de la rentabilidad también. Así que apelo a lo individual, al compromiso que cada uno puede tomar. Muchas gracias por tus palabras y por este compromiso, tanto individual que obviamente transmite y transforma al organizacional. Marcela. Y Sil, yo quiero recapitular diciéndote algunas cosas. En principio, el trabajo en red, la articulación que estamos generando, la articulación público-privada que me parece tan relevante para tratar una temática que lamentablemente es tan creciente y que la pandemia nos evidenció esas desigualdades estructurales de las que Alba nos hablaba al principio. Pero también un mensaje esperanzador, y quisiera cerrar con esto, que es la esperanza del cambio tan importante que estamos llevando adelante y que creo que es un poder transformador que hemos logrado que ya es imparable. Así que me quiero quedar con esa idea de esperanza del cambio que estamos generando. Bueno, muchísimas gracias. Muy enriquecedora esta conversación, esta charla. Sus miradas son miradas de liderazgo sobre la temática, miradas de una nueva forma de repensar estas agendas, de impactar. Así que bueno, en lo personal y en lo profesional, muy agradecida por esta gran conversación que hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todas.